Hola, espero que estén muy bien. El video trata sobre este sistema hidropónico de acá atrás. La idea es actualizar el video anterior, que quedaron varias dudas del sistema de recirculación más que todo. En principio voy a explicar un poco las generalidades de este y al final les voy a dejar unas imágenes desde la cosecha hasta el día de hoy para que vean día a día cómo ha sido la evolución de las plantas, cómo han ido creciendo. Bueno, así como generalidades del sistema, es un NFT mixto, tiene capacidad para 105 plantas. El tubo que usé es tubo PVC sanitario, es de 3 pulgadas, en realidad los 6 de arriba son de 3 pulgadas, el último de abajo es de 4, pero era más que todo para probar. Al final el resultado fue casi que el mismo, las plantas se desarrollan igual. Ahorita las de abajo se ven más grandes, pero esa fue que las sembré una semana antes, entonces por eso se ven más grandes. Luego les digo que es mixto porque siempre queda un residuo de agua en el tubo. No tiene desnivel, entonces la idea es que hasta que llegue al nivel de esta manguera drene. Ahorita lo que tengo son 7 variedades de lechuga. Ahorita les menciono los nombres porque no recuerdo. Las de abajo son americana, red salad. Luego las que siguen, las que están con el cebollín, estas de acá son romanas. Estas son mantecosa. Esta ya no recuerdo el nombre, esta es otro tipo de lechuga americana. Y bueno, allá arriba se ven dos tipos de lechuga americana, se ven como una amarilla y una verde, esa es más que todo la diferencia. Y allá arriba lo que hay en esa esquina, eso es radicho, hay varias plantitas de radicho. Y bueno, acá son cebollín, lo que hago con el cebollín yo es sembrar 3 por canasta, que bien creo que podrían ser unos 5, para aprovechar más el espacio. Luego con las medidas, igual así como generalidades del sistema, entre hueco y hueco, entre centro y huecos, hay 20 centímetros entre cada hueco. Para lechuga creo que está bien, es como lo mínimo. Y aquí se aprovecha más el espacio para la lechuga, digamos, poniendo un cebollín de por medio. Entonces la lechuga tiene más espacio para crecer. Ya el tubo les dije que es de 3 pulgadas. De alto tiene el sistema 2,30 metros y de ancho de aquí a aquí tiene más o menos 1 metro. La inclinación aquí, el ángulo que hace aquí es de 68 grados más o menos. Y entre tubos, vamos a ver cuánto tenía entre centro y centro de tubo. Entre centro y centro eran 35-33 centímetros más o menos. Luego de este otro lado, de ese lado que estamos ahí, las mangueras rojas son las que drenan el agua por donde sale. Por acá es por donde abastece. Cada tubo tiene su llave individual. La intención es que si un tubo se taquea o ya se cosechó un tubo, poderlo cerrar, porque bueno, si hubiera sido más económico solo abastecer el de arriba y que lo que va saliendo del de arriba llegara al segundo y así sucesivamente. Pero quedan todos muy dependientes del anterior, entonces la idea de estas llaves es que cada uno sea independiente y poder cerrar el que no se esté usando. Con respecto a la madera es pino curado y cepillado. Está protegido con un aceite, pero la verdad que no me dio muy buen resultado. Creo que voy a pasarle algún otro tipo de barniz o algo porque se está manchando. Entonces al final la idea es que aguante el exterior. En teoría ese aceite que usé es para exterior, pero no ha dado muy buen resultado. No sé si será que lo apliqué mal o qué, pero bueno, ahí ven las manchitas. Bueno, también la estructura la uní con tornillos, de este tipo de tornillos que usan tuerca, porque el otro de punta tiende como a aflojarse un poquito. Entonces la idea de es, si se afloja nada más uno suelta las tuercas, pero si no van a aflojar. Aquí le hice unos refuerzos que le dan más estabilidad al sistema. El sistema en realidad no se mueve para nada. Y abajo los pies, como pueden ver, están pintados de blanco con una pintura impermeable, porque es donde va a tener más humedad, porque va a estar en contacto con el suelo. También me habían consultado si lo tenía al exterior. Sí, en sí el sistema está al aire libre, arriba no hay ningún tipo de protección de plástico ni nada. Y lo que me preguntaban era si no se infiltraba mucho el agua, de la lluvia. Y la verdad que sí se infiltra un poquito, pero no es significativo, no desajusta mucho la concentración de nutrientes, la electroconductividad y el pH en realidad se mantienen muy estables. Lo que sí noté ahora es que ya con la temporada de lluvias, como que las lechugas, como vi con cualquier planta, igual sería en el suelo, tienden a enfermarse más por hongos. Y las hojas que más se afectan son las de abajo. Pueden ver aquí, esta de acá, esta está con algún hongo, y lo que pasa es que a veces hace mucho sol también y llueve de un pronto a otro y luego sigue haciendo sol, entonces la hoja se queda como pegada. Vamos a ver si encuentro una donde sea mejor.
como estas de acá, son las que más sufren. Se quedan como pegadas, cuando se secan se quedan pegadas aquí al PVC y de ahí se queman de viaje. En esta de acá, esta lo que le pasó fue que posiblemente hacía mucho sol, vino una lluvia un rato que la mojó, la dejó pegada al tubo y después hizo mucho calor otra vez y la hoja se queda como pegada al plástico, entonces ahí se seca. Y vean cómo están por acá abajo. Al final de la cosecha va a ser buena, porque lo que uno quita son esas 3 hojas de abajo, las hojas más viejas, y la lechuga se ve intacta. Pero lo que sí voy a hacer para la próxima es aplicar caldo verdelés para proteger también un poquito los hongos, porque con las lluvias, como en todo cultivo, hay más incidencia de hongos. Para el drenaje, yo creo que el drenaje es el error que tiene este sistema. El drenaje no está muy bien hecho. El drenaje me refiero por acá, estas mangueras por donde sale el agua, llega este tubo y regresa al tanque, que el tanque la verdad es un poquito pequeño, pero así se va a quedar. Si fuera más grande, yo creo que la solución nutritiva se quedaría aún más estable, se desajustaría menos el pH y la conductividad eléctrica. El problema de estas mangueras es que son muy delgadas. En sí lo que es muy delgado es este acople, esta unión que hice aquí. El huequito es muy delgado y cuando drena muy lento, entonces no puedo ponerle mucho caudal al tubo porque empieza a rebalsarse más rápido de lo que puede drenar esto y hace que el agua se salga por aquí arriba, que no es la idea, porque esa agua se pierde. Entonces posiblemente en algún momento voy a cambiar esto acá para poner un drenaje, un hueco más grande con una manguera más gruesa. Todos los tubos tienen el mismo sistema, una manguerita corriente de jardín. Y bueno, como les decía, aquí lo que hace es bajar por esta tubería hasta que están unidas las mangueras, llegan hasta ahí. Para plantar yo lo que uso son las canastas hidropónicas. También hice la prueba con vasos y la verdad que sirven bastante bien, solo hay que saber hacer los huecos, porque por ejemplo esta está desarrollándose bien, está en un vaso, pero esta otra de acá también está en un vaso y vean cómo se atrofió. El tema con esta es que no desarrolló bien la raíz. Vean qué raíz más pobre comparada con una como esta, vean qué buena raíz tiene. El tema es que hay que hacer bien los huecos. Por ahí dejo otro video donde queda cómo se hacen las canastas con vasos desechables para que vean. Luego, para el tema de la bomba, que es como una de las principales dudas que tiene uno siempre cuando hace un sistema hidropónico, enseñarles la bomba que yo utilizo para este sistema es esta de acá. Ahí le hice como un tipo techito para protegerla un poco de la lluvia y todo eso. Es una bomba periférica de medio caballo. En realidad podría tener un sistema del doble de tamaño, pero fue la más económica que conseguí, entonces está genial porque en realidad está sobrada para lo que ocupa este sistema. Vamos a ver la instalación, digamos, eléctrica, lo que acciona, que haga que el sistema se prenda y se apague. Aquí está la parte eléctrica, digamos, esto es un tomacorriente ordinario. Ahí vienen los 3 cables del tomacorriente ordinario y vienen hasta este aparato de acá. Este aparato es como algo que está entre el tomacorriente y la bomba, y lo que hace es que uno por acá programa a qué hora quiere que se prenda y a qué hora quiere que se apague la bomba. Aquí está programado cada hora que se prenda los primeros 5 minutos de cada hora, solo en las horas de luz, porque en la noche no hace falta, además que hace ruido. Entonces empieza a las 6 de la mañana, de 6 a 6 y 5, de 7 a 7 y 5, así todo el día. Y adicional, a mediodía, lo que es 11, 12 y 1 de la tarde, que hace más calor, también funciona a las medias horas. Entonces funciona 11, 11 y 5, 11 y 30, 11 y 35, luego 12, 12 y 5 y 12, 30, 12, 35, así hasta la 1:35, ¿verdad? Lo que hace es funcionar por ciclos de 5 minutos. Hay gente que lo pone 15 minutos, pero como les digo, la bomba está sobrada, entonces yo sé que en esos 5 minutos ya cambió el agua del sistema, entonces no hace falta ponerla más tiempo. Ahí ven la unión, digamos, a la bomba. Este cable de acá es un cable para intemperie, viene desde la bomba. Y bueno, aquí con la parte de la tubería, nada más decirles que también hay mucha gente que dice que las mejores bombas para este sistema son estas, las sumergibles, que no tienen partes metálicas, y la verdad que es cierto, porque siempre hay alguna reacción entre el metal y las sales que están disueltas, algo se oxida, ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que estas bombas, como esta que está aquí, son muy caras y no dan la potencia que daría esta de medio caballo. Esta de aquí me costó el doble de esta otra y no da una décima parte de la potencia de esa bomba. Por ejemplo, esta pequeñita no daría la capacidad para mover este sistema.
no da ni el caudal, ni la altura, ni la presión que da esta otra. Entonces al final es analizar el costo-beneficio de usar una o la otra bomba. Obviamente esta es la ideal, una más potente, pero de este tipo sería la ideal, pero ya al final hay que ver el recurso disponible para gastarlo en la bomba y todo eso, ¿verdad? Yo uso esta y la verdad que me ha dado buenos resultados, no he tenido problemas con que se desequilibre la solución ni nada por el estilo. Sí se ha oxidado un poquillo, que es obvio, porque el agua es un agua salada, entonces va a tender a derrumbrar un poco la bomba, pero es mínimo. Si yo tuviera que usar otra vez otra bomba, usaría esta por la relación precio-calidad. Luego vamos a ver el tanque. El tanque, como ya les decía al principio, es un tanque que se queda pequeño, ojalá fuera el doble de esto para que se desajustara menos. Este tubo de acá, vamos a quitar la tapa, este tubo de acá es el que tiene la bomba para jalar agua. Esto de aquí, esto es un check, lo que evita es que cuando la bomba para, el agua quiera regresar y aquí se genere un vacío en la bomba, se quede sin agua, o sea que le entre aire. Entonces usted tiene que poner esto para evitar que el agua fluya en esta dirección, que solo fluye en esta dirección. Entonces cuando la bomba para y el agua quiere volverse, aquí esto corta ese flujo. Y ahí nada más es el retorno, ¿verdad? El drenaje de las tuberías que regresa aquí para que esté en el sistema. Ahí le puse una tela para que filtre un poquito lo más grande. Antes tenía un filtro de espuma ahí, pero se me quebró, entonces tengo que arreglarlo. También evitaba que muchas de las cosas que pasaban regresaran otra vez al sistema, quedan ahí filtradas. Aquí está, ya vieron la instalación. Lo que hace aquí la bomba es que por aquí ya manda el agua con presión, la manda por esta tubería de acá. Puse una llave por si por alguna cosa hay que cerrarlo, pero en realidad es casi que innecesaria. Y bueno, esta tubería sigue, esto es tubo de media pulgada, y ya aquí con ayuda de figuras PVC, en este caso TES, se divide el agua que va a cada tubería, y con estas mismas llaves regulo la cantidad de agua que le entra a cada tubo, ¿verdad? Porque si no estuvieran estas llaves, las primeras 2 o 3 tuberías se dejarían toda la presión y las de arriba ya no llegaría agua. Entonces con esto regulo la presión para que queden parejas. Eso lo hago casi que a puro pulso, a puro ojo. Ahí ven cada nivel con su llave. Otro detallito importante que me faltó explicar es que las tapas no están pegadas. Estas tapas yo las puedo zafar, y lo que hago para que no se salga el agua, para que no tenga fugas ni goteo, es que por acá adentro le pongo tape eléctrico. Entonces cada vez que cosecho, que saco la cosecha y está el sistema sin plantas, quito las tapas y limpio el interior para evitar ahí la incidencia de hongos como Pythium y todo eso. Aquí en esta se ve un pedacito como está el tape, que es esa cinta eléctrica. Lo uso blanco para que no se note, porque la negra se notaría más aquí en el borde. ¿Lo ven aquí? Entonces las tapas en sí se pueden quitar y poner. Aquí está otra, como sale un pedacito de esa cinta eléctrica. Con eso evito las fugas y tengo la facilidad de quitar las tapas para limpiar el sistema. Bueno, para las mediciones de pH y electroconductividad yo uso estos dos aparatitos. Los conseguí por AliExpress o eBay, no me acuerdo. Son de uso casero, no son profesionales, pero para el precio que están, tal vez unos $15, están bastante bien para el uso que uno les va a dar. Este mide las partes por millón, que es la concentración de nutrientes en el agua, que ahorita deben estar un poco bajas porque ayer estaban muy bajas y además llovió, entonces deben estar muy bajas y no les ha gustado. Entonces ahí está en cero, y lo que hace uno es que sumerge la punta nada más. Lo ideal es que estuviera encima de 1000 partes por millón, pero ahorita están 600, entonces voy a tener que agregarle solución nutritiva y eso ya se va a subir. Bueno, ahí lo que están viendo son imágenes día a día del sistema hidropónico para que tengan una idea con qué velocidad se desarrollan las lechugas. Son imágenes a lo largo de un mes. Los invito a que se den una vuelta por el canal, se suscriban para ver más videos de huertos caseros y hidroponía casera. Y si les gustó el video y les es de ayuda, les agradezco mucho un like. Cualquier duda, me dejan en los comentarios la pregunta y cuando tenga tiempo les respondo.